de tendencia central y de dispersión, no hubo problema en el cálculo de los, ¿cómo se llaman? De la desviación media o de la moda de datos agrupados. Con lo que batallé mucho fue con los datos con intervalos. Ajá, Sí, batallé un poquito. es correcto. Por ejemplo, en la mediana de los datos agrupados, vamos poniendo aquí un ejemplo rapidísimo. Deja nada más que abra mi Excel. Sí. Por ejemplo, aquí en la mediana, vamos pensando que tienes clases, ¿no? Y valores inferiores y superiores. Voy a poner de 1 a 3 y luego más más 1 para que sea el que sigue, más 2. Así. Vamos pensando que tenemos esos datos agrupados, ¿no? Estas serían las clases. Y que las frecuencias son las siguientes. Estamos pensando 1, 3, 5, 5, no, déjame pongo 6, 3, 2, 1. Así. Entonces, aquí hay una fórmula, ¿sí? Que es la fórmula del, para datos agrupados para la mediana. Déjala, pongo aquí. Esta de aquí. Ahí va para allá. Entonces, aquí está la fórmula, ¿sale? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es encontrar la clase mediana. En este caso, para determinar la clase mediana, lo que requerimos es la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? En este caso, el total de frecuencias, ¿sí? Nos va a dar 21 datos, 21 frecuencias, y entonces para la frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa acumulada, pues lo que había que hacer era, de entrada, en el primer caso era sobre la frecuencia total, ¿sale? Y luego la frecuencia que sigue era la frecuencia del mismo nivel más la que llevaba anteriormente, ¿no? Para llegar a la acumulada. Entonces, en este caso va a ser igual a este 3, ¿sí? Sobre el 21, y lo voy a dejar fijo para poder correr la fórmula, y más el anterior, ¿no? Y entonces, corremos la fórmula, y si te fijas aquí llegué al 1. Esto de la frecuencia acumulada lo hicieron en la actividad anterior que me entregaron. Entonces, para encontrar la clase mediana, lo que necesito es ver la frecuencia relativa acumulada, y por ejemplo, me voy a ir de arriba hacia abajo. Deja quito decimales para que esto sea más, un decimal nada más. Así. Si yo, por ejemplo, voy viendo de arriba hacia abajo, aquí yo tengo que buscar llegar al 50%, ¿sí? Entonces, en este 5% ya llegué al 50, no he llegado, me bajo. Este 19, ¿ya llegué al 50? Tampoco. Este 43, ¿ya llegué al 50? No. En este 71, ¿ya llegué al 50? Sí, inclusive lo pasé. Entonces, mi clase mediana va a ser esta. ¿Sale? Y entonces ya nada más hay que aplicar la fórmula, hay que ir descifrando la fórmula obviamente, pero hay que aplicar la formulita, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es definir el límite inferior del intervalo mediano. Le voy a poner así LI, nada más, aquí en el Excel. Y haz de cuenta, el límite inferior de esta clase, así dice límite inferior, pero es el límite inferior real. Entonces debería de ser el valor del máximo de la clase anterior, que sería de este 9, y el valor o sea, está entre estos dos, pues. Cuando aquí tenemos un 10, y acá un 10 también, pues evidentemente LI es igual a 10, ¿sale? Porque los dos coinciden. El anterior, superior, y el inferior de la clase en la que estoy, ¿sale? Pero como no es el caso, lo que tengo que hacer es sacar un promedio entre el valor del superior de la clase anterior y el valor de mi clase en la que estoy, que en este caso va a ser 9.5. Y ese es el valor de LI. N
pues ya sabemos que n es 21, ¿sí? Sí. Entonces, n sobre 2, pues una vez aquí ponemos n sobre 2, ¿no? 21 sobre 2. Y luego me falta fi menos 1, pero la f mayúscula. Frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, ¿no? Entonces, la voy a poner así como fi nada más. Y pues la frecuencia acumulada. Ay, esa no la tengo. Me hace falta la frecuencia acumulada. Esta es frecuencia acumulada. Esta de acá es acumulada, pero es la relativa, ¿no? Entonces yo necesito la acumulada, la regular. Así. ¿Sale? Entonces, frecuencia acumulada del intervalo anterior. Bueno, entonces en mi caso sería un 9, ¿no? Porque es el del intervalo anterior a la clase mediana. Y luego después, frecuencia absoluta del intervalo mediano, la F minúscula I, que en mi caso, pues es la frecuencia que ya me dan para mi intervalo, que sería un 6. ¿Sale? Y ahí está ya, ahí están los datos que yo necesito. Ya nada más es aplicar la fórmula. Y la fórmula me dice que es LI más, abro mi paréntesis, voy a abrir un doble paréntesis por un tema de Excel. N sobre 2 menos F mayúscula I. Aquí voy a cerrar mi paréntesis y voy a dividir sobre la F minúscula, que es lo que trae que es lo que trae la fórmula. ¿Sí? Cierro mi segundo paréntesis. Ah, me hizo falta un dato, ¿verdad? Me hizo falta la A. Bueno, para no borrar la fórmula, voy a multiplicar por A. A va a estar acá abajo. Ahorita lo definimos. ¿Vale? Y ahí quedó. Entonces, vamos definiendo A. Ahorita revisamos lo que dice en la fórmula. La A dice, no está aquí la A, pero es el ancho de clase, el ancho del intervalo, perdón, el ancho del intervalo. En este caso tienes que agarrar un valor, el valor máximo de una clase menos el valor máximo de otra clase. En este caso yo agarré esas dos clases, ¿sí? Pero pudo haber sido esta y esta, o sea, la que sea, siempre y cuando sean consecutivas. Entonces, es ese ancho de clase que tengo yo, un ancho de clase real. Y entonces me da un 3, ¿no? Y ahora sí, la fórmula. Tengo la suma LI más la resta de n sobre 2 menos FI sobre la FI minúscula y luego eso va a multiplicar al ancho de clase. Sí, aquí falta un paréntesis. Deja ver. No, no faltaba. Me faltaba uno, pero del otro lado también, para evitar confusiones con el Excel. Y da 10.25. Ese es el valor de la mediana en este ejemplo que tengo aquí. 10.25. ¿Sale? Si te fijas, de hecho, el valor de la mediana está está entre 10 y 12, que es el de mi clase mediana. ¿Sale? Está aquí entre 10 y 12. Y tiene que salirte entre 10 y 12. Si algo no está entre 10 y 12, ya hay algún error ahí, pues. Regularmente siempre está en la clase que tiene mayor frecuencia o no siempre es así. La mediana sí. La mayor frecuencia, no. No, aquí coincidió. Ah, ok. Aquí coincidió. Yo pude haber tenido, por ejemplo, aquí hubiera podido yo haber tenido un 8 y a lo mejor ser mi clase mediana esta de aquí. O sea, seguir siendo la de amarillo. Evidentemente aquí la mayor frecuencia está acá. Inclusive si yo tuviera así el ejemplo, ahorita lo voy a regresar a como lo teníamos, pero si yo tuviera así el ejemplo con estas frecuencias de aquí, tal cual están aquí ahorita, esta sería mi clase, fíjate, aquí ya me cambió la clase mediana. La clase mediana, yo vengo por frecuencias acumuladas y en cuanto paso el punto 50, esa es mi clase mediana. O sea, así como tengo ahorita los datos, la que está en azul es mi clase mediana. Pero también como tengo así ahorita los datos, la que está aquí, te la voy a poner en naranja, es la clase modal, porque es la que tiene la mayor frecuencia, que es un 8 aquí. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, la clase mediana
la vas a ver con frecuencias acumuladas. Frecuencias relativas acumuladas. Y en cuanto pasas el 50, esa es la clase mediana. Y la clase modal, que todavía, que no he hecho el ejemplo ahorita de la clase modal, pero la clase modal es en el que tenga la mayor frecuencia absoluta, que en este caso es un 8. Si tuviera otro 8 por acá, pues tienes dos clases modales. Vas a tener dos modas. Se puede, sí se puede, porque la moda es el número que más se repite, ¿no? ¿Sale? Entonces, así es como se determina la clase. Mira, vamos haciendo... Ahí está el ejercicio como lo tenía, ¿no? Déjame, llevo esto de aquí. Me lo voy a llevar así tal cual. Y vamos haciéndolo con el 8 que le pusimos. Déjame, todo esto lo pongo en negritas. Quitamos el subrayado. Y ponemos aquí el 8. ¿Sale? Y aquí, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Vamos a corregir esto porque se nos movió. Ahí está. Y ahí ya quedó en 1. ¿Sale? Entonces, fíjate, para la mediana, déjame traigo la fórmula. Para la mediana necesitamos, en cuanto pasemos el punto 50, ay, espérame, aquí ya me cometí un error. El 8 no era en ese, el 8 no era ahí. El 8 era, espera. Ahí está ya. El 8 era acá, en frecuencia. Ahí está ya mi ejercicio, ahora sí. Entonces ya tengo mis clases de 1 a 3, 4, 6 y así. Tengo mis frecuencias acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Entonces para la clase mediana, yo vengo por aquí y aquí ya pasé el 50, no. Aquí ya pasé el 50, no. Aquí ya pasé el 50, sí. Esta es mi clase mediana. ¿Sí? Esta es mi clase mediana. Y entonces ahora sí todos los datos, ¿no? O sea, n sobre 2, pues sería 26 sobre 2. Y luego el límite inferior del intervalo mediano, en este caso sería el promedio entre 7 y 6. ¿Sale? Hay algunos libros que a este le llaman límite inferior real. En lugar de decir nada más límite inferior del intervalo mediano, le llaman límite inferior real. ¿A qué se refieren con real? ¿A qué es el valor que está en medio de estos dos? Pues el detalle es que cuando coincide o sea, que aquí no tuvieras un 6, tienes un 7, pues obviamente es un 7 ya el real, ¿no? Pero en términos prácticos, así para evitar confusiones, es el promedio del valor menor de tu clase con el valor superior de la clase anterior. ¿Sale? Si los dos son 7, pues sigue, el promedio te va a dar 7, ¿no? Este con este. Ahí está. Y luego, ese es LI. Y luego la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, pues la frecuencia acumulada anterior sería este punto 35. La F minúscula I, que sería la frecuencia absoluta del intervalo mediano, pues sería un 5 en este caso. ¿Sí? Y listo, ¿no? Ah, no, la A es la amplitud, que dijimos que esa amplitud le íbamos a sacar un valor superior menos el valor superior anterior. Puedes agarrar cualquiera. Este menos este, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí quedó. Y ahora sí aplicamos la fórmula. ¿Sale? Entonces esto sería igual a n sobre 2. Voy a empezar ahora con el n sobre 2. Ahí le pongo un paréntesis. N sobre 2 menos el F mayúscula I, que sería este de acá. Y eso lo voy a dividir sobre el FI minúscula. Y luego eso lo multiplico por A. Para multiplicarlo por A, le pongo paréntesis en el Excel para que el Excel lo detecte adecuadamente. Y ya está la multiplicación por A. Y luego todo ese resultado le sumo LI. Pues le vuelvo a poner otra vez paréntesis para que el Excel no se confunda. ¿Sí? Y ponemos la suma con LI. Y ahí está la mediana. 14.09. Algún error tengo, espérame.